La Biblioteca Kjit, de Gustavo Uliarte. Origen de la palabra obispo. Para poder entender el origen de la palabra obispo, podemos rastrearlo en el uso que tiene en la versión griega del Antiguo Testamento, Septuaginta. Una vez que lo encontramos, buscamos su correspondiente en la versión hebrea, masorética. Vamos a exponer algunas referencias importantes. En general, el significado en el Antiguo Testamento sobre la Septuaginta griega es episcopos como encargado o administrador de una obra. Leamos Números 4:16 versión corregida, NM 4 y 16, encargado Eleazar hijo del sacerdote Aarón, del aceite del alumbrado, en griego episcopos Eleazar, o sea Eleazar será el obispo o encargado el aceite del alumbrado. En hebreo es la palabra pekudá, que quiere decir oficialidad o conjunto de oficiales encargados de la administración. Tomemos otro ejemplo, Números 31:14, episcopoistis dinameos, o sea oficiales del ejército, obispo del ejército, como un encargado. En hebreo es pakat, encargado de las fuerzas o del ejército. En términos generales vamos a encontrar que pakat se usa como verbo, y también tiene un formato de participio, como si fuera sustantivo, para la palabra oficiales del ejército. También se usa la palabra pakit, que es el sustantivo que corresponde a ese verbo y se usa para alguien que inspecciona, investiga, una persona que está a cargo. Vamos a Jueces 9:28, no es hijo de Jeroboal, lo dice por Abimelech, y no es Seúl su ayudante. Aquí se refiere a su oficial, la palabra episcopos, que nosotros decimos obispo, o la palabra pakid en hebreo. Otro ejemplo. Jeremías 20:1, de la versión de las Américas. Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial u obispo de episcopos o pakid en hebreo principal en la casa del Señor. Veamos Génesis 41:34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores, o sea pakid en hebreo, obispo es decir episcopo en griego, sobre el país, sobre los encargados de la obra como capataces en Segunda Reyes 12:11. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová en hebreo, pakat bajid Jehová, y en griego episcopon oiko Kyriou, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Respecto de las obras civiles en la casa de Dios, Segunda Crónicas 34:11. Y estos procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaati, Abdías, en el sentido de encargados. Esto es participio de pakat, y en griego episcopo y su obispos, de la obra de la casa del Señor, sobre la construcción de los muros de Jerusalén en la época de Nehemías. Nehemías 11:9. Y yo el hijo de Sicri era prefecto de ellos. Usa la palabra pakid como un inspector o jefe de obra. En griego episcopos u obispo. Hay una diferencia entre encargados o administradores o jefes de una obra, los que son gobernantes, o cabezas llamados también jefes de provincias. En hebreo se usa la palabra ros, y en griego se usa la palabra arjontes como principales. Un caso en que la palabra no es visible a la traducción, por ejemplo Job 20:29. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra se refiere a la parte que le dio el que la asignó, esto es el administrador o episcopo, su obispo. Otra expresión, una frase que usó Clemente de Roma, contemporáneo del apóstol Juan, y discípulo de Pablo, reconocido en la patrística como obispo de Roma, se refiere a Isaías 60:17. Cita griega, tus episcopus su indica Iocine,
tu justicia por encargado de ti. Nosotros leemos en La Español, haré que la paz te gobierne y que la justicia te rija. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Administrador de la casa de Dios en el sentido de la Iglesia. 1 Pedro 2:25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Episcopos como el inspector, el que visita o el que cuida. Se buscan en el lexicon de Strong. Van a encontrar episcopos como guardián, supervisor, cuidador. 1 Pedro 2:25 o también como líder de la Iglesia. Hechos 20:28, Filipenses 1:11, 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:7. Cita Tito 1:7, porque es necesario que el obispo o el episcopos sea irreprensible, como administrador, o iconomos o sea administrado, de la casa de Dios. Un derivado interesante de la palabra episcopos, es la palabra episcope, que implica visitación. Se refiere también al tiempo de la visitación del cual habla Jesús, que no fue reconocido por Jerusalén cuando él vino. También hace referencia a 1 Pedro 2:12 acerca que glorifiquen a Dios el día de la visitación o episcope al considerar sus buenas obras. Acerca de tomar el trabajo que corresponde al obispo o episcopos dice 1 Timoteo 31 palabra, fiel si alguno anhela obispado, como el trabajo de visitación o el lugar de obispo, buena obra, desea. La palabra vinculada a episcope es paquit, relacionada con la acción de pacat o del obispo. 1. Referencias de episcope o visitación de Dios para con los hombres en Lucas 7:44 o sea el tiempo de tu visitación o la mencionada en 1 Pedro 2:12. 12 cargo, oficio, cargo de obispo, episcopado. Hechos 1:20, respecto de Judas y tome otro su oficio. Y 1 Tito 3:1 el que anhela obispado. Fin.